Bienvenido a la clase de la epístola de Pablo a la iglesia en Colosas. En esta noche vamos a comenzar con un repaso del vocabulario griego que tenía que haber aprendido para la clase en esta noche. La primera palabra, epignosis, es traducida conocimiento. Quiere decir más allá que conocimiento, porque la palabra gnosis, que es la última parte de la palabra, esto solo significa conocimiento. Y quiere decir sobre, como en epicentro de un terremoto. Quiere decir sobre el punto mismo de donde se sintió primero el terremoto. Sobre significa epi. Así que epignosis significa más o menos sobre conocimiento. Quiere decir que uno sabe mucho más que lo que falta saber nomás. Si conocimiento es una cosa, este es sobre conocimiento, super conocimiento. Después, la segunda palabra, Sofía. Sofía significa sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. Tiene que ver con el uso de conocimiento, de ciencia. Sofía. Es Hey Sofía. Después, sunesis. Es otra clase de entendimiento, inteligencia más bien, o discernimiento o sagacidad. Es la habilidad de discernir la verdad o lo que uno te está diciendo. Al último, la palabra macrothumia. Macrothumia es paciencia, longanimidad. Viene de dos palabras griegas. Primeramente, macros. Usamos la palabra macros en el castellano cuando hablamos en la computación de un macro. Porque macro quiere decir largo. Es una cadena larga de cosas que la computadora tiene que cumplir. Y este es su significado en el griego. Macros significa largo. Y después thumos, que significa ira. Literalmente habla de vino de pasión o vino de enardecimiento que enloquece al que lo toma o lo mata por su fuerza. Este es lo que el diccionario griego dice en cuanto a la palabra thumos. Macrothumia quiere decir que me lleva mucho tiempo para enloquecerme, para tomar ira de alguien. Estas son las 4 palabras del vocabulario griego que tenía que tener memorizado para esta noche. Por supuesto, para mañana tenéis que haber memorizado las palabras número 5, 6, 7 y 8. Muy bien, con esto terminamos el repaso y vamos a entrar ahora en el estudio del libro de Colosenses. Vamos a comenzar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, primeramente viendo el trasfondo y los datos en cuanto al libro de Colosenses. Dr. Scofield dice en su introducción a la epístola de Pablo a los Colosenses, él dice, el escritor, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1. Fecha. El portador de la epístola a los Colosenses fue el mismo que llevó Efesios y Filemón.
Y es probable que estas tres epístolas fueran escritas al mismo tiempo. O sea que él pone la fecha 60 después de Cristo, y bien pudiera ser, de toda la evidencia. El tema, dice Dr. Scofield, Epafras, quien trabajaba en el ministerio de la palabra en la congregación de Colosas, era compañero de Pablo en la prisión en Roma, e indudablemente fue por medio de él que Pablo supo del estado de la iglesia en aquel lugar. Dicho estado era excelente en lo que tocaba a los fundamentos de la fe. Capítulo 1, versículos 3 hasta 8. Pero dos errores se habían introducido de manera muy sutil, a saber, el legalismo en su forma alejandrina de ascetismo, no gustes ni aun toques, con ciertas trazas de la observancia judaica de determinados días, todo lo cual tenía como objeto la mortificación del cuerpo. Compare Romanos 8:13. Ahora, cuando él habla de esta clase de legalismo en forma alejandrina, dice es de ascetismo. El ascetismo era una idea de que haciendo sufrir la carne, era una doctrina griega que fue mezclada con los judaizantes, con la idea de que cumpliendo con la ley y haciendo sufrir a la carne, uno es más santo. Si yo sufro más, soy más santo que los otros. Después él dice, y el falso misticismo, entremetiéndose en lo que no ha visto, que era un resultado de especulaciones filosóficas, debido a que estos peligros son de carácter perenne. La epístola a los colosenses fue escrita no solo para aquellos días, sino también como una advertencia a la iglesia en todos los tiempos. Esta epístola, dice Dr. Scofield a seguir, se divide en 7 partes principales. A. La introducción, capítulo 1, versículos 1 hasta 8. B larga, la oración apostólica, capítulo 1, versículos 9 hasta 14. C. La exaltación de Cristo el Creador y Redentor, Cristo y quien habita el corazón del creyente, capítulo 1, versículos 15 hasta 29. D. La deidad encarnada en Cristo, en quien el creyente está completo, capítulo 2, versículos 1 hasta 23. E. La unión del creyente con Cristo en la vida de la resurrección y gloria, capítulo 3, versículos 1 hasta 4. F. La vida cristiana como el fruto de la unión con Cristo, capítulo 3, versículo 5 hasta capítulo 4, versículo 6. G. La comunión cristiana, capítulo 4, versículo 7 hasta versículo 18. Así hemos leído lo que el Dr. Scofield dice. Sin embargo, algunas cosas aquí que él dice me parece que no son adecuadas. No estoy totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, mayormente sí. Sus
ideas en cuanto al esquema del libro, me parece que falta mucho. Así que vamos a seguir un esquema que yo he escrito y ahora vamos a considerar una introducción a la epístola a los Colosenses que sería más de acuerdo con la evidencia, me parece, del libro de Colosenses. Entonces, en segundo lugar, dejando del Dr. Scofield, Pablo aparentemente nunca visitó personalmente a Colosas. Esto se lee en Colosenses el capítulo 2 y el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea que el apóstol Pablo aquí parece indicar que los de Colosas, los de Laodicea y otros lugares también nunca habían visto su cara. Es difícil creer que esta epístola fue escrita por el fundador de la iglesia. Filemón, que tiene un solo capítulo, en el versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oigo. O sea que todo lo que él sabía de la iglesia en Colosas, porque Filemón era miembro de aquella iglesia, es lo que él oyó de otros. Él personalmente no conoció por cara a ninguno de estos que estaban viviendo allí. La iglesia de Colosas parece haber sido entonces fundada por Epafras. Según Colosenses, el capítulo 4, versículos 12 a 16, el apóstol Pablo escribió, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Él era miembro de aquella iglesia. Y además, él dice, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Ahora es evidente, según lo que Pablo está escribiendo aquí, que las iglesias en Hierápolis, en Laodicea y en Colosas, las tres iglesias que están cerca la una a la otra, fueron fundadas ya por este hermano Epafras. Ellos conocieron a algunos de los ayudantes de Pablo y por supuesto sabían mucho en cuanto al apóstol Pablo, siendo que él estaba en Éfeso, que no es tampoco muy lejos de la ciudad de Colosas. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ninfas parece haber sido una mujer gentil, porque su nombre es de una de las diosas del panteón griego, ninfas, que quiere decir, aún hoy cuando hablamos de una
ninfamánica quiere decir una mujer que se va a relaciones sexuales, porque ninfas era una de las diosas que se daba a la sexualidad. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ahora, ¿por qué no tenemos una carta a la iglesia en Laodicea? Bueno, puede haber dos razones. Lo que la mayor parte de los eruditos dicen es que la epístola a la iglesia en Laodicea es lo que nosotros llamamos la epístola a los Efesios. Como dije, Éfeso, Laodicea, Hierápolis y también Colosas estaban muy cerca una ciudad a la otra, y Pablo estaba en Éfeso. A lo mejor, cuando él escribió la epístola a los Efesios, esa epístola también fue destinada a la iglesia en Laodicea. Y él mandó una copia de la epístola a los Efesios a la iglesia en Laodicea. También, con el intercambio entonces, los colosenses tenían una copia de Efesios que era la misma carta que él mandó a Éfeso, pero la copia fue destinada solamente para la iglesia en Laodicea. Era una forma de compartir sus cartas entre las iglesias. Ahora, por supuesto, hay algunos eruditos que dicen que esta epístola a la iglesia en Laodicea fue perdida. Si ellos tienen razón, que no era Efesios, la iglesia en Colosas recibió por lo menos 2 epístolas. Ellos personalmente recibieron la epístola a los colosenses, pero también la epístola a Filemón, que era uno de los miembros en cuya casa la iglesia solía reunirse allí en Colosas. Ahora, Lucas habló en Hechos, el capítulo 19, de que todos los que estaban en la zona de Colosas, de Éfeso, de Hierápolis, de Laodicea, habían oído el Evangelio y que fueron muchas iglesias que fueron fundadas en el tiempo de 2 años y medio que Pablo pasó en Éfeso. Hechos, el capítulo 19 y el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, estas ciudades eran de la provincia romana de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que tenemos datos en Hechos y también en el mismo libro de Colosenses y en Filemón y en Efesios en cuanto a la fundación de esta iglesia. Los miembros que eran muy conocidos en tiempos bíblicos y en nuestro Nuevo Testamento, que eran miembros de la iglesia de Colosas, eran, por ejemplo, Epafras, Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otro miembro muy conocido de quien hablamos muchas veces es Onésimo. Su nombre quiere decir útil. El nombre Onésimo en el griego significa útil. Sin embargo, él era muy inútil, porque robó dinero de su amo, que era Filemón, y se escapó de su casa que llevaba la sentencia de muerte. Sin embargo, la epístola a Filemón fue escrita para mencionar que tenían que perdonarle. Él es mencionado en Colosenses 4:9, tanto como en Filemón. En Colosenses 4:9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Nota cómo Pablo habla de él para suavizar lo que él ha hecho y para pedir perdón por él, que es uno de vosotros. Ahora, en decir que él es uno de vosotros, él está diciendo que él aún había asistido a la iglesia, quizá como esclavo de Filemón, que era hermano fiel en la iglesia, había estado con ellos, todos le conocieron. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea que él se encarga a la iglesia de escuchar a Onésimo para saber en cuanto al apóstol Pablo. Después, Filemón, Apia, Arquipo, eran miembros fieles, también con Onésimo. Filemón, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Quizá Apia era la esposa de Filemón. Así ellos piensan que habrá sido. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. No dice en su casa, como si fuera que la iglesia está en la casa de Arquipo. No dice su casa, sino en tu casa. Ahora, en mencionar los otros nombres, Pablo también pone más presión sobre Filemón, porque ahora todos en la iglesia saben que Pablo está a favor de perdonarle a este hermano Onésimo que fue salvo con Pablo en la prisión allí en Roma. Mis amigos allí, dale un poco de presión a Filemón. Él evidentemente no conoció muy bien a Filemón. En versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que sabemos que aunque Filemón era uno de ellos, él no era uno en el sentido de ser miembro de la iglesia, porque él fue salvo recién al visitar al apóstol Pablo en la cárcel en Roma. La iglesia de Colosas tenía varias doctrinas erradas o problemas doctrinales de herejía que ellos necesitaban corregir. Cuando el hermano Dr. Scofield menciona en sus notas al misticismo, más bien es llamarlo el gnosticismo, que era uno de los problemas de muchas iglesias en el tiempo apostólico. El gnosticismo atacó la adecuación, la suficiencia y la supremacía de Cristo. Así que Pablo menciona esto en Colosenses, el capítulo 1,
Versículos 15 hasta 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, no solo ellos negaron que Cristo es supremo en todo, y aquí en este pasaje evidentemente Pablo atacó esa idea que estaban diciendo ellos, que atacaba a los fundamentos del cristianismo, diciendo que Cristo no es supremo en su iglesia, Él no es supremo en la creación, Él no es supremo sobre los ángeles, y Pablo va directamente para atacar esta doctrina falsa. Pero otra cosa que él menciona aquí es para atacar directamente otra cosa que el gnosticismo estaba atacando. El gnosticismo atacó la humanidad de Cristo. Ellos decían, y aún dicen hasta hoy, porque hay gnósticos hasta hoy, mayormente en Egipto. Así que estos gnósticos todavía atacan las doctrinas fundamentales del cristianismo, y el gnosticismo existe en parte en otras sectas falsas hasta hoy. Por ejemplo, la ciencia cristiana dice que el cuerpo físico no existe, que el mundo físico es nada más que imaginación. Varias veces yo he peleado con estos de la ciencia cristiana. Una vez, un señor, un mecánico conmigo que trabajaba cuando yo era joven, él vino a mí un día cuando se explotó el radiador y me tiró el fluido del radiador caliente en mi cara y en mis ojos. Y él me dijo, es tu imaginación nomás, es tu imaginación. Si vos creéis en tu corazón, no te duele más y te va a pasar.
Y yo le dije, lo que yo creo en mi corazón es, si tú no me llevas al médico, te voy a dar una trompada. ¿Okay? Así que él me llevó al médico y todo el camino él me está tratando de convencer que no me duele, lo que claramente me duele. Mi cara, mis ojos, todo fueron quemados. Una semana después, yo estaba trabajando con él y como no pude cerrar la tapa del motor un día, él vino y puso sus manos así, y yo cerré la tapa sin saber que sus manos estaban adentro, y ya cerró. Ahí cerró, y sus manos estaban adentro, y estaba saliendo sangre de sus manos y todo. Y él me dijo, ábreme la tapa. Y por fin yo abrí la tapa y ahora le dije, es pura imaginación. Él me quiso matar ya. Era imaginación también. Y un día él me vino para hablar de que todo lo que yo veo en el mundo físico es imaginación. Que el mundo físico no existe, es la mente nomás. Y yo le miré y le dije, y explícame algo. ¿Por qué cuando yo te veo, me imagino algo tan feo? Porque la verdad, mi imaginación no anda para nada cuando viene a ver a tu cara. Porque yo no me imagino, por ejemplo, un pibe que es guapo, porque me imagino nomás uno que es feo como vos. Ahí él se dio la vuelta y se fue. Imaginación, claro. Hermanos, todos tenemos imaginación, pero el resto del mundo no es mi imaginación. El mundo existe y también todo lo físico que fue creado por Dios existe. Así que negar al mundo físico es negar también que Cristo vino encarnado en carne humana para morir, porque muerte tampoco no existe según el gnóstico. El cuerpo físico de Cristo, ellos dicen no. El cuerpo es algo tan feo que Dios no hubiera puesto a Cristo en un cuerpo humano. Era fantasma nomás, y se imaginaron, un fantasma no puede morir en la cruz por tus pecados. El gnosticismo niega una parte clave de nuestra salvación. No es solamente otra manera de pensar, es un error que lleva a la perdición. Así que cuando Pablo habla de ellos, él ataca el hecho de que ellos atacaron la humanidad de Cristo en Colosenses 1:22. En su cuerpo no fantasma, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, cosa que ellos negaron que existe, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. También, como el gnosticismo atacó la obra de Cristo en la creación, porque si no existe la creación física, entonces tampoco Cristo es creador de todo. ¿Me entienden? Si somos espíritus y no morimos y no hay muerte y no hay cuerpo, entonces Dios no es creador. Todos nosotros existimos solos como Dios. Colosenses, el capítulo 1. Versículos 15 a 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. En decir primogénito, Él está hablando de que Él es principal. Él tiene preeminencia en toda la creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él ataca directamente lo que ellos están diciendo en cuanto a Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esta palabra subsisten? Significa que existen. Estas cosas existen en Cristo y continúan existiendo. El gnosticismo sustituyó la sabiduría y filosofía divina por la humana. Así que Pablo ataca este ataque también en Colosenses el capítulo 2, versículos 2 hasta 9, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, el secreto que ahora es revelado, misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, ¿has oído? Hay algunos que siempre se presentan como muy sabios, ¿no? Yo pienso en los pentecostales. Ellos siempre vienen y dicen, bueno, si supieras todo lo que yo sé, estarías hablando en lenguas. Los que creen en la predestinación, los que son hipercalvinistas, vienen y dicen, bueno, si fueras tú tan inteligente como yo, entenderías que todo ya está decidido, no hay necesidad de ir a predicar el Evangelio ni nada. Ellos hablan así, siempre poniendo que ellos tienen más conocimiento que todo el mundo. Y hay que oírles a ellos más. Los gnósticos hicieron lo mismo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué manera recibimos a Cristo? Y creyendo el Evangelio, por fe, andad en Él, no en la carne, sino en la fe, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Cuántas veces yo oigo a alguien hoy que dice, tengo una muy linda filosofía en cuanto a cómo ganar al mundo, cómo hacer las cosas? No necesitamos filosofías. Necesitamos la Biblia. La palabra filosofía significa sabiduría humana. No necesitamos sabiduría humana. Y alguien me dice, no, pero yo estoy hablando de una filosofía cristiana. Peor todavía. Estás tratando de usar la palabra cristiana con la palabra filosofía, que significa sabiduría humana. No. Estoy en contra. Nosotros como bautistas creemos que la Biblia es suficiente
No necesitamos una filosofía. Y la Biblia nunca usa la palabra filosofía en un sentido bueno. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, como los gnósticos tienen hoy sus seguidores todavía que creen casi lo mismo y toman muchas de las cosas que los gnósticos dijeron y ponen en su doctrina, también lo mismo es la verdad con lo que llamamos los judaizantes. Ellos tienen hoy modernamente a los adventistas que adaptaron y tomaron casi todas las doctrinas falsas de los judaizantes. Los judaizantes dijeron que la salvación depende de cumplir con la ley y la fe en Cristo. Colosenses, el capítulo 2, versículos 13 a 14, son unos de los versículos que hablan en contra de esta doctrina. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, no algunos nomás, y otros ya hay que satisfacer con la ley, no, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los judaizantes también dijeron que uno se justifica por la ley. No solo se salva por la ley, es declarado justo también por la ley. Colosenses, el capítulo 1, versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, no de vuestro cumplir con la ley, y del amor que tenéis a todos los santos. Siguiendo adelante en versículos 22 y 23, Pablo escribió, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no firmes en la ley, no cumplir con los 10 mandamientos, sino firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, no la esperanza de la ley, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También él contradice a los judaizantes en Colosenses, el capítulo 3, versículos 11 hasta 17, donde no hay griego ni judío. Nota eso. No es por ser judío que uno va al cielo. Directamente contradice la doctrina de los judaizantes. Después él dice, circuncisión ni incircuncisión. Directamente ataca a lo que los judaizantes estaban diciendo. Bárbaro ni escita. Allí más bien se pega a los que decían que uno es salvo por sufrir en la carne, los gnósticos.
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Dónde está en esa lista la ley? No está. Cuando Pablo dice a la iglesia lo que ellos necesitan hacer, él no menciona la ley. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, ahora dice, con los 10 mandamientos. No dice. Dice vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea que no es un cuerpo para los que son salvos por la ley y otro para estos que no cumplieron, que son de menos. No es un cuerpo para bautistas y otro cuerpo para los que no son bautistas. No, es un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, no la ley, no los 10 mandamientos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Hecho? Ahí está hablando seguramente de la ley, ¿no? No, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ataca directamente a los judaizantes, ataca directamente por la otra mano a los gnósticos. Los judaizantes dijeron que Pablo no era un apóstol verdadero, que si uno quiere escuchar a un apóstol verdadero hay que escuchar a Pedro o a Santiago. Pero Pablo contesta en Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Él directamente anuncia al comenzar su epístola, yo soy apóstol. Los judaizantes dijeron que la ley y la circuncisión era para la iglesia. Pablo directamente ataca esto, diciendo, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea que yo no necesito ser circuncidado por los judaizantes. Yo fui circuncidado cuando Cristo fue circuncidado. Como yo morí en la muerte de Cristo y resucité con Cristo en su resurrección, yo fui circuncidado cuando Cristo fue circuncidado. Él cumplió la ley para mí y me da la justicia en vez de que yo gane la justicia. Él dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Al ser circuncidado Cristo, yo también fui circuncidado.
sepultados con Él en el bautismo. Yo fui sepultado con Cristo. Yo morí con Cristo en la cruz. Fui sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, no mediante la ley, sino mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire, ¿qué me ofrecen los judaizantes? Nada. Me ofrecen esclavitud a la ley. Cristo ya me dio vida y me perdonó todos mis pecados desde el momento que yo creí en Él, por fe, no por la ley. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos. Él tomó los 10 mandamientos, el día de reposo, la circuncisión, todas las demás leyes, y las clavó en la cruz, dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, hermanos, antes de comenzar esta epístola, miren bien el mapa que presentamos aquí. No todas las ciudades de la zona están mencionadas, pero veis a Colosas aquí arriba en el mapa, y a Laodicea, que está muy cerca, y Hierápolis también, que está muy cerca, y también a Mira, Hierápolis, Éfeso, que está un poco más retirado, pero también cerca. Después, lejos está Troas, Jerusalén, Sidón. Allí en este mapa vemos muchos de los detalles de las ciudades importantes que están alrededor de Colosas. Hay que saber dónde estaba. Comienza entonces el primer versículo del primer capítulo de Colosenses. Dice, ¿quiénes son los escritores? Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Noten en el griego Paulos. Su nombre quiere decir el pequeño. Este es su nombre que él tomó, porque su nombre con que nació era Saulo. Después dice Timoteo. Su nombre es Timóteos. Timóteos termina con Theos. ¿Qué significa Theos? Dios. Timóteos quiere decir valorable a Dios. Valorable a Dios. Y este joven era muy valorable a Dios. Los destinarios intencionados de la epístola, ¿a quién él escribió? Bueno, era a los santos y fieles hermanos en Colosas, según versículo 2. A los santos y fieles hermanos. Es interesante cuando uno mira lo que dice en versículo 2 en el griego, porque allí, después de la palabra kai, es la palabra pistois, que quiere decir creyentes. Cuando dice los fieles hermanos, quiere decir los hermanos creyentes. Él está escribiendo a los pistois,
los hermanos creyentes en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la ciudad de Colosas está debajo de un montón de tierra, lo que los árabes llaman un tel. Este monte de tierra, cubre toda la ciudad de Colosas y casi no se ve nada de lo que era la ciudad. Se ve el teatro un poco y algunas otras pequeñas cosas. Aquí, en esta foto que se ve el tel o el monte cercano que es la antigua ciudad de Colosas. Está totalmente cubierto. Después, estando sobre el Acrópolis al noreste de la ciudad de Colosas y mirando hacia la ciudad moderna que está en la distancia, se ve algunas pequeñas cosas entre los árboles allí que era de la antigua ciudad de Colosas. Después, mirando del Acrópolis hacia el oeste, se ve donde los agricultores hoy están plantando sobre lo que eran las ruinas de la ciudad de Colosas. Esta tierra es una tierra muy fértil y es por causa del río Licos, donde estaba la ciudad de Colosas. Estaba al costado, al lado mismo del río Licos. Según la enciclopedia, dice el río Licos era afluente del río Menderes. Las aguas del Licos eran y son hasta hoy cristalinas y frías. Como Colosas estaba a 18 kilómetros nomás de Laodicea, los habitantes de Laodicea hubieran conocido bien la diferencia entre sus aguas tibias en Laodicea y las aguas de Colosas que eran bien frías. Aún casi me da frío mirando la foto del arroyo. Se ve que son aguas cristalinas y aguas bien frías. Como las visitas a Laodicea escupían las aguas desagradables de sus bocas, porque eran tibias ahí en Laodicea, prefiriendo las aguas frías de Colosas, perfectamente habrían entendido la ilustración de Cristo en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 16, Él está usando como una ilustración la diferencia entre las aguas cristalinas y frías de Colosas, que era poca distancia de Laodicea, y el río Menderes, donde estaba la ciudad de Laodicea, que ya tenía aguas tibias y sucias, que cuando las visitas llegaban allí, se les veía tomar un poco del agua y escupir el agua de Laodicea de su boca. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes son iguales a las aguas de tu río. Por eso todo el mundo quiere ir la distancia a Colosas para tomar el agua. En versículo 3, Pablo menciona los motivos
de las oraciones de Él. Él dice en versículo 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era su motivo? Bueno, los motivos en primer lugar y en segundo lugar se encuentran en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Los primeros dos motivos era la fe en Cristo y el amor a todos los santos. Después, el tercer motivo se encuentra en el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El tercer motivo de Pablo que él menciona cuando dice la esperanza, él está hablando de la seguridad de su salvación. ¿No es interesante que solo la salvación por fe ofrece seguridad para el creyente? El adventista nunca tiene seguridad de su salvación. Toda la vida él no sabe si ha cumplido bastante o no. Y él nunca puede decir hasta 5 minutos después de morir si va a ir al cielo o no. Porque él no sabe que un instante antes de morir pasa una chica en un bikini y él comienza a codiciarle y ya muere al instante con un ataque del corazón. Y ya perdió su salvación, porque en su corazón adulteró. El adventista, como el judaizante de antes, nunca tuvo seguridad de su salvación. Y no puede tener. Porque fuera de la seguridad que da Dios, que es por fe en Cristo, no hay seguridad. Por eso dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Mire, mi esperanza no es que voy a cumplir con la ley hasta la muerte. Mi esperanza es que Dios guardó mi salvación y no aquí en la tierra donde yo la pueda perder, sino en el cielo donde Cristo no puede perderla. Está guardada, está segura para mí, porque está en los cielos. Y él continúa diciendo, de la cual, de esta salvación, de esta esperanza que está guardada en los cielos, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire, si tú no hablas de la seguridad del creyente, no has explicado el Evangelio. Es una parte del Evangelio. Porque si la salvación no es segura, si no está guardada en los cielos, y si uno no cree eso, él no es salvo. Él todavía piensa que él tiene que hacer algo para ir al cielo. Así que hay dos resultados de esta esperanza en el Evangelio que tenemos. Versículo 6. Que son todavía motivos para la oración de Pablo, que ha llegado hasta vosotros. Llegó a Colosas. Por eso ellos tienen esperanza. Porque si el Evangelio había llegado nomás a Éfeso, donde estaba Pablo, si Pablo nunca había hablado con Epafras, y Epafras llevado el Evangelio a Hierápolis y Laodicea y a Colosas, entonces estos hermanos nunca habrían tenido salvación. ¿Por qué?
porque fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Llegó el Evangelio y no llegó estéril, sino dice y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos fueron salvos cuando llegó el Evangelio a Colosas y produjo fruto. Ellos creyeron y fueron dados esta esperanza, esta seguridad que está guardada en los cielos. También él menciona que este Evangelio fue llevado por Epafras. Versículo 7. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Él era el ministro de Cristo para ellos. Para Pablo, él era consiervo amado, pero a la iglesia en Colosas, él era fiel ministro de Cristo para ellos. Así que él era consiervo amado de Pablo y Timoteo, era fiel siervo de Cristo para la iglesia. El informe personal de Epafras era el motivo último para sus oraciones. Dice en versículo 8 y 9, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que él dice, hemos orado desde el día que hemos oído de Epafras. Él es el que declaró a Pablo y a Timoteo lo que estaba pasando en Colosas. Cuánto me alegro cuando un hermano me dice, Miguel, ¿sabe qué? En la iglesia en que yo estoy trabajando, hay 2 o 3 o 10 o 20 o 100 que han sido salvos últimamente. Fueron bautizados y están continuando fiel y adelante. Me da gozo cuando oigo que los que fueron salvos hace 25, 30 y 40 años todavía siguen fiel. Cuando hay los que fueron salvos conmigo en Paraguay, en 1970, 71 o 72, me da mucho gozo en el corazón de saber que ellos todavía continúan adelante. Este es el gozo que tuvo el apóstol Pablo, de oír que los que fueron salvos con Epafras ya estaban continuando adelante, había un amor entre ellos. Y Pablo toma esto como el último motivo para orar por la iglesia en Colosas. Que también nosotros aprendamos de orar por los hermanos y que oremos porque tienen una seguridad de su salvación guardada en los cielos, porque han oído el verdadero evangelio de alguien, porque ellos tienen fe en Cristo, porque tienen amor para todos los santos y porque ellos continúan hasta hoy.